Los siguientes minutos en nuestro programa los vamos a dedicar a lengua española. Nos acompaña la catedrática de lengua, la profesora Mariluz Gutiérrez Arauz. Bienvenida. Muchas gracias, bien hallada, Isabel. En un anterior programa hablamos de la oración gramatical. Tuvimos que dejarlo ahí, nos quedaron muchísimas cosas en el tintero. De hecho, dijimos que teníamos que hablar de oración gramatical, pero también de las clases, de los tipos de oración gramatical. Y yo creo que podemos empezar por ahí, por enunciar cuáles son estos tipos de oraciones. Muy bien, es un tema largo, complejo. Podemos hoy esbozar los tipos fundamentales y luego ya más adelante dedicar a los diferentes tipos programas más detallados. Pues sí, la oración se diferencia según diversos criterios. Por ejemplo, si empleamos el criterio de la modalidad oracional, es decir, ¿cómo hago yo como comunicador, como emisor? ¿Qué quiero comunicar? Entonces habrá unos tipos de oraciones. Si nos referimos al criterio de qué estructura gramatical tiene, otro tipo de oraciones. Entonces empecemos por lo más vivo, por la modalidad comunicativa. Entonces, cuando yo comunico como emisor, si estoy fijándome en mí misma, pues produciré una serie de oraciones diferentes a si yo me centro en el receptor, en el que recibe mi mensaje. Y será diferente o si yo me centro en el propio mensaje. La comunicación lingüística, como hemos dicho en algún otro programa, tiene como esquema fundamental que es un código, nuestro código, que es nuestra lengua, la lengua española, de una lengua latina, que es casi el mismo código que el latín, pero con las variaciones que se produjeron en el castellano, pero es un código completo que el emisor utiliza, pero en función del receptor y en función de una situación comunicativa, etc. Así que no podemos olvidar que, como la oración es un elemento fundamental de la lengua, y la lengua es comunicación, y el esquema comunicativo fundamental es emisor, yo emito un mensaje para un receptor y de acuerdo a un código. Profesora Gutiérrez Arauz, ahora mismo estamos delante de un micrófono. Claro. En este momento, por supuesto, hay un emisor, que sería en este caso usted. Sí. Hay un mensaje que es el que se quiere transmitir y se supone que al otro lado hay mucha gente que va a recibir este mensaje, que serían los receptores. Esto, en principio, en el periodismo, además, pues es como la base de la comunicación. También, por supuesto, en la lengua, porque la lengua es comunicación. Sí, sobre todo que el periodismo tiene a la lengua como base. El foco fundamental de mis explicaciones no era ni mi yo ni el receptor, era el propio mensaje. Entonces, digamos que cuando prima el mensaje, estamos produciendo oraciones de modalidad enunciativa. Entonces, la enunciación, yo lo enuncio, simplemente me centro en el mensaje. Entonces, puede ser afirmativo o puede ser negativo. Ahora bien, si en vez de basarnos en el mensaje, se centra en mi propio yo, produzco una serie muy diferente de enunciados que son oraciones muy diferentes. ¿Cuáles son las oraciones basadas en el emisor? Pues aquellas que podemos llamar expresivas, porque yo me expreso. ¿Y cuáles son las oraciones expresivas? En primer lugar, las exclamativas. Si digo, ¡qué calor hace!, es una exclamativa. ¡Qué simpática eres, Isabel!, es otra exclamativa. Lo bien que nos graba nuestra técnica es otra exclamativa. ¿Y qué estoy haciendo? Expresando como emisor mis emociones. ¿Y eso qué son? Oraciones exclamativas. ¿Qué otro tipo de oraciones expresivas hay, además de las exclamativas? Repito, que se basan en el yo, en el emisor. Pues las de deseo. Yo deseo algo, que te diviertas, Isabel, que te guste lo que estoy diciendo, pues es un deseo. Ojalá que te vaya bonito, del bolero mexicano. Estoy expresando deseos, yo como emisor estoy expresando deseos. Así que las oraciones que tienen modalidad desiderativa, que expresan deseos, porque en latín desear era desiderare,
que dio desear, evolucionó a desear, pues sigo centrándome en el yo. Así que yo exclamo, yo deseo, y una tercera, que son aquellas en las que el emisor expresa duda. Entonces yo quizá vaya a verte mañana, puede ser que vaya a verte mañana, posiblemente me vaya esta tarde al cine. La duda la tengo yo, que soy el emisor, y la expreso. Muy interesante porque precisamente la duda y el deseo utilizan en español un modo verbal maravilloso que es el subjuntivo, que hemos hablado aquí alguna vez, creo, del subjuntivo, pero podemos seguir hablando porque es inagotable. Podríamos resumir, por tanto, que si el centro, el foco es el emisor, la modalidad que se produce es la modalidad expresiva. ¿Y qué tipos de modalidad expresiva se producen como oraciones? Pues en primer lugar las exclamativas, en segundo lugar las desiderativas, que yo expreso un deseo, y en tercer lugar las dubitativas, que expresan duda. Dubitare es dudar. Entonces las dubitativas que expresan la duda que yo tengo y que puede ir lo mismo que las de deseo en subjuntivo. Y si hablamos de la estructura, podemos meternos ya un poquito en este tema. Por la estructura también hay distintos tipos de oraciones. Claro, porque la oración decíamos que es una estructura compleja cuyo núcleo está centrado en dos pilares, el verbo y el sujeto. Verbo y sujeto. Entonces el sujeto que va en concordancia con el verbo, y dentro del área verbal hay varios elementos del área verbal. Bien, según cómo sea esa estructura, que tenga o que no tenga ciertos elementos, pues serán los tipos de oraciones. El español tiene oraciones que carecen de sujeto. Pues es una estructura que se llama oración impersonal. ¿Por qué? Porque yo no puedo buscar el sujeto en una oración como aquel año hubo muchas fiestas. Hubo muchas fiestas. Yo no puedo decir hubieron fiestas. Eso es un error que se produce en algunas zonas del dominio hispánico. Hubo fiestas, las hubo, porque fiestas es complemento directo. Pero ese hubo no puede tener sujeto. Es un hubo impersonal. Como si digo, hay muchos amigos tuyos. Ese hay es impersonal. Así que el verbo haber, en esa tercera persona de singular, produce oraciones impersonales. Mañana habrá tormenta. Impersonal. ¿Y qué es impersonal? Una oración que no lleva ni puede llevar sujeto. Otro tipo de impersonales del español, ¿cuáles son? Las de fenómenos meteorológicos. Por ejemplo, llueve, truena, relampaguea, nieva. Todos esos fenómenos no pueden llevar sujeto. No puede decir el nieva. No. En lenguas como el inglés ponen un et, o en francés il, un pronombre ahí como comodín, pero no quieren decir que nieve él. ¿Quién es él? No nieva nadie. Entonces, en español son impersonales las de fenómenos atmosféricos, meteorológicos. Son impersonales las del verbo haber. Y son impersonales con un morfema que tiene forma de pronombre, que es el se, impersonal. Cuando decimos se ayuda a los automovilistas. ¿Quién? No sabemos. El se impide que aparezca la Guardia Civil ayuda. Si digo la Guardia Civil, el sujeto es la Guardia Civil ayuda a los automovilistas. Pero si digo se ayuda, impide ese se que haya un sujeto. Así que el se de oraciones impersonales. Oraciones impersonales sin sujeto. Esas son un tipo de oraciones. Pero si seguimos la estructura y vamos al área verbal, ¿cómo se llaman? Las oraciones que tienen complemento directo o indirecto, pues, o complemento preposicional, pues predicativas. Y las que tienen atributo, pues atributivas. Aquellas oraciones con ser, estar, parecer. Esta chica es simpática. Esta chica está hoy simpática. Esta chica parece simpática. Esta chica resulta simpática. Esta chica se ha vuelto simpática. Siempre que aparece el atributo simpática, las oraciones tienen una estructura especial y se llaman oraciones atributivas. Y si el núcleo del predicado está en el verbo y no en el atributo, pues son predicativas. Yo creo que en un anterior programa algo se nos quedó importante en el tintero y era la diferencia entre las oraciones simples
las oraciones compuestas. Sería momento quizá de explicar lo que es una oración simple y lo que es una oración compuesta. Algo que parece simple, pero no lo es tanto. Evidentemente. Terminamos el tipos de oraciones por la estructura y luego ya entramos en otro tipo de clasificación que es justamente y muy importante la que tú me preguntas. Entonces, retomando, hay por la estructura oraciones en las que prima el atributo, atributivas. Oraciones en las que prima el verbo, que es núcleo del predicado, predicativas. Entonces pueden ser Isabel pasea, que no tiene más que el verbo y es una predicativa intransitiva, porque no pasa nada después del verbo. Pero si digo Isabel habla español, español es complemento directo, lo habla. Entonces, cuando esa oración predicativa tiene algo al que pasa, transitiva. Es transitiva porque tiene complemento directo, ¿vale? Esas serían las oraciones por la estructura. Ahora bien, claro que las oraciones, siempre se ha hablado de oraciones simples y oraciones complejas o compuestas. La oración es oración cuando tiene la estructura que hemos hablado antes, pero hay algunas oraciones que tienen verbo y tienen esa estructura, pero que no son independientes, dependen de otras, están integradas como subordinadas, como alguien que está al servicio de algo, subordinado a algo, dependiendo de algo. Entonces se llaman oraciones subordinadas o dependientes, aquellas que no tienen autonomía, que no pueden ir solas por la vida. Porque si yo digo, por ejemplo, en vez de decir quiero que vengas a verme, digo que vengas a verme, podría ser una orden, que vengas a verme, porque antes, claro, en las oraciones se nos ha quedado las oraciones por el contenido exhortativas basadas en el receptor. Hemos hablado antes del emisor, hemos hablado del mensaje y nos faltaban las del receptor, que son las imperativas, las que dan una orden, que son las imperativas, ¿verdad? Y las interrogativas, las que preguntan al receptor. Retomamos esto porque nos faltaba antes, ¿no? Dentro de las oraciones por su modalidad, entonces nos quedarían las expresivas, nos quedarían las exhortativas, que son interrogativas, imperativas, porque están basadas en el receptor. Y luego las del mensaje, que son las generales. Y la oración subordinada, yo me doy cuenta enseguida que es subordinada porque no tienen un sentido igual que la oración principal. ¿De qué manera sabemos que una oración es una oración principal y de qué manera sabemos que esa o en esa misma oración hay una oración subordinada? Por ejemplo, si yo digo, mañana iré a tu casa. Mañana es un complemento circunstancial, ¿verdad? Bien, si yo en vez de decir mañana iré a tu casa, sustituyo ese mañana por cuando tú quieras, iré a tu casa. Cuando tú quieras tiene un verbo, quieras, y tú, un sujeto. Pero cuando tú quieras es una oración, pero no independiente, no autónoma, sino dependiente, subordinada. Yo no puedo decir buenas tardes cuando tú quieras. Si no he dicho algo antes, no tiene sentido completo, no tiene sentido decir cuando tú quieras. Solo si me has preguntado, ¿cuándo vendrás? Cuando tú quieras. Iré cuando tú quieras. Entonces, cuando tú quieras es dependiente, subordinada a otra, en función de, en este caso, de complemento circunstancial de tiempo. Pero también podría darse, y se da, de hecho, que haya dos oraciones que se combinan entre sí, pero que las dos tengan sentido propio. Una cosa es subordinadas, que significa ordenadas, sub por debajo, y otra cosa es coorden, coordinadas, que están a la misma altura, como compañeros que comparten el pan, colegas que comparten el trabajo. Pues coordinadas son oraciones que van unidas, pero que tanto monta tanto. No tiene una más importancia que la otra, ni la una depende de la otra. Esta mañana he ido a la UNED y esta tarde he venido al estudio de grabación. Las dos son del mismo estatus, las dos son coordinadas. Las conjunciones aquí tienen una importancia grande. Son los nexos, siempre los nexos son elementos que relacionan. Entonces, para las oraciones subordinadas hay nexos subordinadores, que le llamamos conjunciones subordinadoras, como el cuando antes. Cuando tú quieras, iré a verte. Cuando subordina a tú quieras. Pero en las coordinadas tenemos i, que es copulativa, o, que es disyuntiva, pero que es adversativa. Son los nexos que unen, copulativas que unen a nivel de tanto monta tanto. Disyuntivas que hacen elegir o vienes a mi casa
o vamos juntos al cine. Doy a elegir, pero ninguna de las dos prima, está por encima de la otra, son coordinadas. O mañana estaré en tu casa, pero quiero que vengas a verme más tarde. El pero no hace que una sea más importante que la otra. Opone ad versus, se opone la una a la otra y dice pero. En español tenemos pero también tenemos si no. Si la primera es negativa, no me gusta esa forma de hablar, sino que me gusta la otra. El si no es cuando la primera ha sido negativa. Pero cuando son igualmente afirmativas las dos, eso en otras lenguas como el inglés es lo mismo. But. O en francés, me. En español no. Una cosa es pero y otra cosa es si no. Y eso, claro, a los que estudian nuestra lengua les cuesta aprenderlo, porque piensan que solo hay una adversativa y hay dos. Estamos hablando de coordinación y de subordinación. Si entramos de lleno ya en la subordinación, ¿qué oraciones tendríamos que destacar? Bueno, pues muy fácil. Subordinada hace la función o bien de un nombre, sustantivas, subordinadas sustantivas porque hacen la función de un nombre, subordinadas adjetivas porque hacen la función de un adjetivo y subordinadas adverbiales porque hacen la función de un adverbio. Así de simple. Entonces, ¿cuáles son las subordinadas sustantivas? Bueno, por ejemplo, si yo digo yo deseo ese libro. Ese libro es un grupo nominal, ese libro cuyo núcleo es el sustantivo libro. Pues en vez de decir yo deseo ese libro, digo yo deseo que me regales un libro, el complemento directo es que me regales un libro. Que me regales un libro hace la función de un sustantivo. Es un complemento directo, por eso se llaman sustantivas. Mientras que las adjetivas son aquellas que hacen la función del adjetivo. Si yo digo, me gusta el vino de Rioja, me gusta el vino riojano, me gusta el vino que Rioja produce. Pues que Rioja produce hace la misma función que riojano. Así que es una subordinada adjetiva o de relativo, porque lleva el que produce, el cual produce, etcétera, etcétera. Y por último, las adverbiales son aquellas que en vez de decir entonces llegó a mi casa, en vez de decir entonces, puedo decir cuando quiso llegó a mi casa. Bueno, pues es una subordinada adverbial porque hace la misma función que el adverbio entonces o pronto. Llegó a mi casa pronto, llegó a mi casa cuando pudo. Es adverbial. El estudio de nuestra lengua, desde luego nadie dice que sea tarea fácil, aunque sí es apasionante. Ya en el último minuto, ¿de qué manera nos debemos enfrentar a la oración gramatical y también a sus tipos, pues para aprenderla de la mejor manera posible? Yo creo que es fundamental para una persona tener un conocimiento explícito de su propia lengua materna. Todos lo tenemos desde que somos pequeños, implícito en nuestra mente, ese código, ese conocimiento implícito, inconsciente. Tenemos que hacerlo consciente, tenemos que hacerlo explícito en la universidad. No hay un universitario que no conozca bien su propia lengua, un buen universitario. Y entonces, no solamente conocerla por conocerla, sino conocerla para emplearla mejor, para hacer un uso comprensivo y expresivo más correcto, más completo, más rico, porque es el instrumento de comunicación fundamental de los seres humanos. Y sin olvidar que, claro, además es un instrumento fundamental de un arte que tiene como centro la palabra, que es la literatura. Entonces, muy mal podemos entender la poesía si no sabemos que un hipérbaton, ¿por qué nos gusta del salón en el ángulo oscuro, de su dueño tal vez olvidada, silenciosa y cubierta de polvo, veíase el arpa? Nos emociona esa poesía, pero está basada en un desorden gramatical que se llama hipérbaton, que precisamente en ese cambio del código normal se produce el arte. Con esta pasión por nuestro medio de comunicación, por nuestra lengua, les dejamos. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti.